otro también está exportando. Aunque yo tengo mod 3, no mod 4. ¿Tú también tienes 3? No, ¿cuál? Abajito del pool. Es que estás muy arriba. ¿En el ejemplo 2? ¿Ves? Ah, en el ejemplo 2, ¿Dime? ¿no? Vuelve. ¿Qué cosa? ¿De qué? Se toca aprender sus diapositivas, nomás de eso leer los que nos han mandado. ¿O estará por ahí? No sé, pero ¿Al Pacino? hermano. ¿Cuál es el Pacino? ¿Quién? ¿Qué fue? No sé cómo se le va a pagar. No, yo sé. Yo no sé quién será, pero mi hermano. Al Pacino. ¿Quién es el asesino? Bueno, ¿listos? ¿Comenzamos? ¿Ya lo tienen? Perfecto. Pero yo no entiendo los modelos. Perfecto. Bueno, entonces, el ejemplo, bueno, primero veamos el planteamiento del modelo, o en qué consiste el ejercicio. Entonces, recuerden que estábamos viendo un modelo que se conoce como el modelo de efectos inobservables y que su estimador se llama el estimador de primeras diferencias. Entonces, lo que hace este modelo es asumir que hay cosas o variables que afectan a nuestra variable a la que pretendemos explicar, en este caso los minutos de sueño, pero que por algunas razones o no las tenemos medidas o simplemente no las hemos contemplado originalmente en el modelo y por lo tanto originalmente están en el error. Lo que vamos a hacer, o lo que hace el modelo, es tomar ventaja de que algunas de esas variables que están originalmente omitidas se mantienen fijas en el tiempo y que cuando hacemos la transformación de primeras diferencias, esas variables se eliminan, es decir, se controlan. ¿De acuerdo? Entonces, este estimador, en términos generales, hace ese procedimiento. Aprovecha de que tiene información panel para eliminar el efecto que podría generar el hecho de tener algunas variables omitidas, pero ojo, aquellas que no cambian en el tiempo, es decir, lo que está dentro de A sub I. Porque seguiremos teniendo algunas variables omitidas también que sí cambian en el tiempo y ese será nuestro error idiosincrático. Entonces el planteamiento del problema, lo vimos el semestre pasado, es bastante sencillo, ¿no? Queremos saber de qué depende que alguien, cualquier persona, tenga determinada cantidad de sueño a lo largo del día, ¿no? O duerma determinada cantidad de minutos a lo largo del día. Entonces, pues obviamente hay gente que duerme mucho, hay gente que duerme poco. ¿De qué depende eso? Pues depende de si está trabajando o no, depende de su nivel educativo, depende de si está casado o no, depende de si tiene hijos, depende de si tiene buena salud y depende de otros factores. ¿Qué estaría entonces dentro de esos factores que a pesar de que son inobservables, se mantienen fijos en el tiempo? El principal determinante que asume el ejercicio son factores biológicos. Es decir, condiciones con las que uno nace. Hay gente que desde que nació por naturaleza tiene mucha energía, ¿cierto? Entonces madruga mucho, se acuesta tarde y al otro día vuelve y se levanta y no tiene ningún problema, ¿sí? Por naturaleza. ¿De acuerdo? Todos conocemos a alguien así. Todos conocemos a personas que no les cuesta dormirse y duermen muy poco, ¿cierto? Y todo el día están siempre muy activas. Pero también conocemos muchas personas, en el caso contrario, o sea que por naturaleza siempre están con sueño, les gusta dormir muchísimo, pasan muchas horas durmiendo y siempre están cansadas. Entonces, esos factores biológicos con los que uno nace es el principal determinante que asumimos que está aquí, en A sub I. Es decir, es un factor originalmente omitido, pero que por ser una característica biológica con la que nacen las personas, pues no va a cambiar en el tiempo, ¿no? Yo no puedo de la noche a la mañana, si todo el día, digamos, si toda la vida he sido muy perezoso y siempre he dormido mucho, de la noche a la mañana no puedo empezar a madrugar más y pretender dormir poco, ¿cierto? Es natural, hay unas de esas condiciones que son naturales.
Entonces, aprovechando que tenemos este modelo y tenemos información panel, vamos a poder eliminar o controlar el efecto, en este caso, de los factores biológicos, porque esos factores no cambian en el tiempo. Seguirán habiendo otras variables omitidas que sí cambian en el tiempo y esas harán parte del error idiosincrático, esas no van a ser controladas, ¿no? O sea que hay que seguir teniendo en cuenta que si hay variables importantes omitidas que sí cambian el tiempo, pues eso va a sesgar nuestra estimación. Ninguna de las variables que ustedes ven allí, de las que están incluidas explícitamente, ninguna de esas variables cambia en el tiempo. ¿Sí? Perdón, ninguna de esas variables es constante en el tiempo. Ninguna es constante en el tiempo. Es decir, la educación cambia entre personas y cambia a lo largo del tiempo. ¿Sí? El estado civil cambia entre personas y cambia a lo largo del tiempo. En la primera medición yo pude haber dicho que estaba soltero, pero en la segunda medición pude haber dicho que estaba casado, porque en el transcurso de ese periodo pues me casé. ¿Sí? Entonces esto cambia en el tiempo. El número de hijos también cambia en el tiempo. ¿Sí? Lo mismo pasa con el estado de salud. Alguien pudo haber dicho yo estoy sano en la primera medición y en la segunda medición pudo haber pasado a estar enfermo. ¿Sí? Entonces todas estas variables cambian en el tiempo. ¿Por qué les menciono esto? Porque quiero que me respondan qué pasaría si yo explícitamente, ¿sí? De forma explícita, yo incorporo aquí entre mis variables explicativas una variable que es constante en el tiempo, o sea, que solo cambia entre individuos. ¿Qué va a pasar? No voy a tener nada. Pues no voy a tener información. Supongamos que tenemos información, supongamos que incluimos información como el género de la persona, el sexo de la persona. Yo tengo, de hecho ahorita hacemos el ejercicio, en esa base de datos hay información del sexo de la persona. ¿Qué pasa si yo pongo esa variable aquí metida dentro de mi estimación? No desaparece. ¿Por qué? Yo. Porque se aplica diferencias y cómo es cómo hace parte como de errores, del error, por decirlo así, entonces va a desaparecer. Correcto. La variable, si yo incluyo aquí una variable que es constante en el tiempo, en el ejercicio de aplicar las primeras diferencias, esa variable va a desaparecer. Así como desaparece este error que es constante en el tiempo, ¿sí? También van a desaparecer todas las variables que no cambien en el tiempo. ¿Sí? Ese ejercicio, bueno, habría que hacerlo a mano, como lo hicimos ayer en la primera diferencia, y se va a notar que si hay una variable, como por ejemplo el sexo de la persona, que no cambia en el tiempo, en la primera, al hacer la diferenciación se va a ir esa variable. ¿Sí? Entonces, el R o el estata le va a aparecer aquí como no estimada. ¿Cuál es la razón de que ocurra eso? Que de hecho esa variable sí está metida, pero de forma implícita aquí, en A sub I. Aquí está metido el género, aquí está metido el sexo de la persona. Si usted lo vuelve a meter acá, está generando multicolinealidad. Entonces, por eso es otra explicación alternativa de por qué se iría esa variable, ¿no? Entonces aquí, este modelo ¿de qué nos permite? Despreocuparnos de todas las variables que sean relevantes para explicar nuestro fenómeno, que no cambien en el tiempo. Por ejemplo, para mí sí es importante el sexo de la persona, ¿sí? Yo podría decir, no sé, por ejemplo, bueno, es difícil, ¿no? Decir si mujeres o hombres duermen más, pero en principio, digamos, no sé, las mujeres duermen más, supongamos. ¿Sí? Supongamos que esa es la relación que armamos. Entonces, para mí sería importante incluir esta variable. Pero este método de estimación evita que usted explícitamente tenga que recoger datos para esa variable, porque esa variable ya está metida aquí. ¿Sí? Ya está metida aquí. ¿Qué es lo que no podríamos hacer? Lo que no podemos hacer es estimar el efecto específico del sexo en las horas o en los minutos de sueño. Este método no nos permite hacer eso, solo nos permite controlar por ese efecto, controlar el efecto de la variable sexo, pero no nos permite estimar el efecto específico de esa variable en la explicación del sueño. Entonces, pues tiene sus ventajas, repito, porque estamos controlando por todas las variables, así ni siquiera nos imaginemos esas variables que podrían estar influenciando a nuestro fenómeno. Pero tiene como desventaja de que no podemos segmentar el efecto específico de esas variables que están siendo emitidas. Aquí
están todos los efectos constantes o las variables constantes que no cambian en el tiempo, pero yo no puedo segmentar el efecto de cada una de ellas. ¿Sí? Yo no puedo segmentar el efecto de los factores biológicos y del sexo por separado. ¿Por qué? Porque están aquí metidas, están ahí en un grupo. ¿Están controladas a la hora de hacer la estimación? Sí. Pero a mí, en algún punto, puede ser que me interese saber cuál es el efecto específico de los factores biológicos y cuál es el efecto específico del sexo. Y eso no es posible con este modelo. Hay otros modelos que sí permiten eso. Este no. Entonces esa podría ser una desventaja de la estimación. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer el ejercicio. Tenemos información para 2 años de un grupo de personas en el 75 y ese mismo grupo de personas fue evaluado en el 81, así que esto es claramente una estructura de datos panel. Nuestro efecto inobservable es A sub I. El principal determinante que está metido allí y que nos interesa como controlar son los factores biológicos que hacen que la gente duerma más o menos. Bueno, tenemos otras variables de control que son la educación, el número de hijos. Por ejemplo, si la gente tiene hijos, pues es normal que duerma menos. ¿Cómo creen que es la relación entre la educación y el sueño? Si alguien tiene un nivel educativo más alto, ¿se espera que duerma más o menos? Menos, ¿no? Se espera que duerma menos. ¿Sí? ¿Ustedes duermen más o menos que cuando no estaban estudiando? Mucho menos, creo, ¿no? ¿Duermen más? Bueno, se espera que sea inversa. Se espera que sea inversa. Los niños duermen mucho todavía, pero en cuanto empiezan a estudiar y empieza a subir su nivel educativo, pues pierden horas de sueño, ¿no? Y en la universidad pasa lo mismo, o sea, su nivel educativo va subiendo, pero se pierden horas de sueño. Entonces, eso es la relación. Pero también se esperaría que no sea directa de forma lineal, ¿no? Se esperaría que haya un máximo, ¿sí? Es decir, llega un punto en el que algún nivel educativo permite alcanzar el nivel más alto de sueño y después empieza a caer, o si fuera una U, pues al contrario. ¿De acuerdo? Vamos a hacer las estimaciones entonces, vamos a ir al código, que fue el que ya hicieron ustedes y ya lo exportaron. Y lo que quiero que veamos es, este caso es interesante porque, a diferencia de los que trabajamos ayer, tiene una estructura de datos que originalmente no es larga, ¿sí? Sino que es una estructura de datos ancha. Entonces les voy a mostrar el comando o el procedimiento para hacer la transformación. Porque, como les decía ayer en la presentación, a pesar de que las dos estructuras de datos o las dos formas de almacenar los datos tienen la misma información, a la hora de hacer los modelos econométricos es mucho mejor y es de hecho casi una obligación pasar los datos a forma larga, ¿sí? Entonces ahorita vamos a ver cada uno de esos pasos. Vamos a cargar la base de datos. El ejemplo 2, la base de datos se llama SLP7581 y bueno, si lo abren ahí con View o acá en la consola, vamos a ver aquí los datos. Bueno, entonces miren lo que tenemos. Quiero que noten que, a diferencia de los ejemplos que trabajamos ayer, esta estructura de datos es ancha. Miren, tiene la edad en cada una de las filas, si yo me voy moviendo, hay registros para cada uno de los individuos y hay un solo registro, es decir, una sola fila por cada individuo. Es decir, en total tengo 239 individuos, ¿sí? ¿Por qué sé que es una estructura o está almacenada la información de forma ancha? Porque miren que para cada año, en cada variable se va repitiendo la información del individuo. Es decir, tengo aquí para el individuo 1 la educación del 75 y seguido tengo la educación de esa persona en el 81, ¿sí? Si fuera una base de datos larga, lo que tendría es
una sola variable que se llame educación, un primer registro que sea la educación de la persona 1 en el 75 y seguidito la educación de la persona en el año 81. ¿Sí? Es decir, la información a lo largo. Aquí la información está a lo ancho. ¿Sí? Lo mismo, miren, para el estado de salud. Entonces, el estado de salud está medido para la persona 1 en el año 75 y seguido está en el año 81. Está la información del sexo de la persona, que es male. No se repite, obviamente, porque no cambia en el tiempo, ¿no? En el 75 y el 81 la información era la misma. El estado civil de la persona en el 75, el estado civil en el 81, cuánto duerme en el 75, cuánto duerme en el 81, cuánto trabaja en el 75, cuánto trabaja en el 81, cuánto trabaja en el 81, cuántos hijos en el 75, cuántos hijos en el 81, nivel educativo no cambia. Bueno, estas son las variaciones, ahorita les explico cómo se calcula eso. Todas estas son variaciones, las que tienen aquí letra C son las variaciones. Nosotros lo vamos a calcular por nuestra cuenta también. ¿De acuerdo? Entonces, en pocas palabras, todo lo que tienen aquí es una base de datos almacenada de forma ancha. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es transformar esta base de datos a forma larga. Esta base de datos originalmente no tiene una variable de identificación, es decir, no hay una variable que le ponga, o esta variable acá que tiene estos números, no está creada, ¿no? Ese es el identificador de R, pero no es una variable que hayamos creado. Entonces lo primero que se hace es crear ese identificador. En la línea 40 y, creo que me voy aquí, 43, esta línea que dice datos 1, crea una variable que se llama ID y le pone a cada registro un número entre el 1 y el 239, ¿sí? Porque tenemos 239 individuos. Entonces, eso es lo que hace. Si quieren irla a ver, esa variable, repetimos este. Creo que no lo estoy guardando. Bueno, sí, no lo estoy guardando, solamente la estoy creando. Entonces, esto hace nuestra variable de identificador. ¿Listo? Aquí simplemente estoy ordenando datos, nada nuevo. Y este es el comando, o esta es la estructura que se ve un poco fea, larga, pero pues en realidad solamente es datos que necesito especificarle para que él me transforme la información de ancha a larga, ¿de acuerdo? Entonces veamos cuál es el comando. El comando se llama reshape, es esta de aquí, esa es la función, ¿sí? ¿Qué es lo primero que me pide? Me pide que especifique cuál es la variable que yo estoy utilizando para identificar a los individuos. Fue la variable que acabé de crear, se llama ID, ¿sí? ID lo que hizo fue asignarle un número entre el 1 y el 239, uno para cada individuo, ¿sí? Entonces yo tengo que especificarle en la base de datos quién hace o qué variable hace esta función. Por ejemplo, no sé, en las bases de datos del DANE creo que esa variable se llama CODANE o algo así, ¿sí? Entonces hay que especificarle, o puede ser la cédula del individuo, ¿sí? Es un número que hace las veces de identificador único para cada individuo, tiene que ser único, ¿sí? No se puede repetir. De hecho, si se repite, pues le va a lanzar un error automáticamente. Aquí en Baraí les está pidiendo que especifiquen cuáles son las variables a las que vamos a pasar de información ancha a información larga. Entonces miren que yo lo que voy a hacer es pasar todas las variables en las columnas iba mostrando que tenían datos del año 75 y del año 81, es decir, educación, salud, estado civil, horas de sueño. ¿Por qué no paso, por ejemplo, esta variable mail? Porque esa no es distinta entre los años, ¿sí? Entonces esa va a mantenerse igual, no se va a cambiar, ¿sí?
El separador simplemente es si de pronto los datos tienen alguna forma para identificar cómo pasar de un dato a otro, pues habría que definirlo allí, pero ahí no hay ninguno. Esta time bar es cómo se va a llamar la variable en la que ahora van a estar almacenados los datos de tiempo. Como los datos corresponden a 2 años, le puse que se llame tiempo. Y los tiempos van a ser 2, 75 y 81, ¿de acuerdo? Y por último, la dirección. Yo lo que quiero hacer es un reshape de información ancha a larga. Entonces la dirección es, yo voy hacia larga, ¿sí? Voy hacia long. Entonces, ese es el comando. Es un solo comando, es decir, ahí no hay, o una sola función, ahí no hay más metidas más cosas, no se hace nada adicional. Le explicaba, creo que era Jason, que este comando, o este símbolo que ven aquí, se conoce en R como el símbolo o el comando pipe. Lo que hace es permitir, ¿sí? Este que ven aquí, se conoce como el comando pipe, ¿sí? Lo que hace es permitir que usted pueda anidar varias funciones para una misma base de datos. Miren que yo no repetí nunca en nada de ninguna de las especificaciones que hice aquí, nunca volví a repetir el nombre de la base de datos. Si yo hubiera hecho una por una en muchas transformaciones, cada vez que haga una transformación tenía que repetir el nombre de la base de datos. El comando pipe evita eso, ¿no? A mí se me hace como fácil identificarlo, es como cuando en Excel usted va metiendo muchas funciones dentro de una celda separadas por paréntesis, ¿sí? Entonces primero quiero hacer una multiplicación por 5 y después pongo paréntesis y quiero dividir el resultado entre 3 y después todo eso quiero sumarlo a una nueva celda. Entonces todo eso lo hago con paréntesis en Excel, ¿sí? Aquí se hace con este comando. Entonces voy anidando funciones y eso simplifica el código, digamos. Si no, sería mucho más largo y tedioso pues estar escribiendo la base de datos cada vez que pida algo nuevo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a correr este comando y vamos a ir a ver qué pasó con nuestra base de datos. Entonces nuevamente aquí que ahora se llama datos 2. ¿Listo? Bueno, entonces primero observen la diferencia en el número de registros que tenemos ahora. Tenemos 478 registros. ¿Cuántos teníamos antes? 239 registros. Eso quiere decir, antes teníamos 200, de forma ancha teníamos 239 registros. De forma larga vamos a tener 239 por 2. 239, ¿por qué? Porque teníamos 239 individuos. ¿Y por qué por 2? Porque tenemos 2 periodos. ¿Sí? Eso es 478. Entonces, ¿qué está aumentando? Pues a lo largo la base de datos está siendo justamente más larga, ¿no? Hacia abajo. Está aumentando el número de registros. ¿Qué es el registro 1 y 2? ¿Qué podríamos decir que es el registro 1 y 2? Tratemos de comparar. A ver. Entonces vamos a organizar, aquí está la organización de los datos en esta línea 59 y vamos a ver si
sí podemos ver la relación entonces entre la base de datos original y ahora la base de datos transformada. Una dummy, bueno, a ver, vamos con, por ejemplo, con la variable de sueño, sleep time. Entonces, este es, ajá. Entonces lo que quiero hacer es bueno, vamos a buscarlo, ahorita lo buscamos. Entonces, miremos, teníamos en la base de datos larga, en la base de datos ancha, es decir, la original, que el individuo 1 tenía, en el 75 dormía 3.991 minutos y en el 81 dormía 4.695, ¿sí? 3.991 en el 75 y 4.695 en el 81, ¿de acuerdo? Y los datos están de forma ancha, es decir, están pegados, están en la misma fila, ¿de acuerdo? Entonces veamos si el reshape fue correctamente ejecutado. Entonces el primer indicador, aquí, el primer registro, corresponde para el individuo 1, ¿de acuerdo? En el año 75, individuo 1, año 75. Sus minutos de sueño son 3.991, es decir, la misma información. Vamos a buscar ahora los minutos de sueño de este mismo individuo, pero en el 81. Entonces, vamos a bajar acá, o vamos aquí a cambiar el orden de la dummy, para ver en el 81, el individuo 1, miren que es el mismo individuo, cuánto dormía, según esto. Entonces ahora el individuo duerme 4.695, que es la misma información, ¿sí? Solamente que ahora no está almacenada de forma ancha, es decir, no con columnas juntas, sino hacia abajo, a lo largo, ¿de acuerdo? Yo podría ver esta información un poco más en estructura panel, ahorita lo vamos a ver, ahorita que especifiquemos el panel vamos a ver cómo lo definimos, ¿de acuerdo? ¿Qué podría ser la definición de suma? Dime. Esta y datos 3. Miren, entonces lo que hice fue juntar para que se vea más claro que en la transformación, en los registros, para cada individuo voy generando dos filas, ¿sí? Dos filas para cada individuo. Entonces miren, para el individuo 1 tengo la información del 75 guardada en una fila y seguida tengo la información del 81. Entonces habíamos dicho que esta persona dormía 3.991 en el 75 y 4.695 minutos en el 81. Miren que están pegadas. ¿Por qué están pegadas? Porque organicé la información para que aparezca junto para cada individuo en los dos periodos que tengo, ¿de acuerdo? Declarando el panel. Abajo tienen una fila que dice declarar el panel. Declarar el panel. ¿Sí? Entonces les dice que para la base de datos, que se llama datos 2,
indexe la base de datos, es decir, les asigno un identificador único a cada registro, que consiste en el ID y el año, combinados, ¿sí? Y así crea cada registro. No. La línea 68. El view. ¿Listo? Así queda organizado. Datos todos, ¿no? Bueno, entonces todo esto es el trabajo sucio, ¿no? Es organización, es bases de datos, limpieza de las bases de datos. Esto aquí se ve muy simple, pero es lo más harto y donde más tarda esto, ¿sí? La investigación empírica es donde más tiempo desgasta y es bastante tedioso. Lo más, digamos, importante y satisfactorio, donde realmente uno esperaría que hayan avances, es en la estimación de los modelos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es estimar el modelo pool, ¿sí? O el modelo combinado, ¿sí? Que simplemente consiste en pegar las bases de datos o tomar los registros, en este caso los 470 y algo registros, pegarlos uno sobre otro y lanzar una regresión de mínimos cuadrados ordinarios con el total de registros, independientemente de a qué individuo pertenezcan y en qué periodo, de qué periodo sea la información. Entonces, eso es simplemente un modelo lineal. La base de datos es datos 2. Estoy explicando los minutos de sueño en función del trabajo, los minutos de trabajo, la educación, el estado civil, el número de hijos y el estado de salud, ¿sí? Ese sería el estimador pool. Sería nuestro modelo 4. Y aquí está el summary. Creo que voy a pasar acá este Stargazer para poder verlo bonito. Entonces aquí está la información de nuestra regresión. Ojo que es una regresión simplemente de mínimos cuadrados ordinarios. No he estado tratando la información como panel, no es el modelo de efectos inobservables, no tiene nada de especial en realidad. Entonces lo que se puede ver aquí es que sí hay una relación, al menos con este primer modelo, sí estoy estimando una relación estadísticamente significativa entre el tiempo de sueño y el tiempo de trabajo. Sí existe esa relación. ¿Qué tipo de relación es? Es una relación inversa, es decir, que la gente que más tiempo dedica a trabajar es al tiempo la gente que menos duerme. Eso es lo que me está diciendo, ¿de acuerdo? ¿Y qué significa? Recuerden que el tiempo de trabajo y el tiempo de sueño están medido en minutos. ¿Qué significa entonces ese 0,14? ¿Qué estoy estimando? Una unidad adicional en las horas trabajadas reduce el tiempo de sueño en 0,1459 minutos y es estadísticamente significativo. Ajá. Una unidad adicional en tiempo de trabajo, ¿cuánto es? No, son minutos. Las dos variables están en minutos. Entonces, un minuto adicional de trabajo reduce el tiempo de sueño en 0,14 minutos. ¿Sí? 0,14 minutos. Eso pues es muy difícil de interpretar, ¿no? Es casi que, obviamente son segundos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí, al menos para trabajar este ejercicio? Pasar el tiempo a horas. ¿Sí? Esas transformaciones las vimos también el semestre pasado. Consiste entonces en este caso en multiplicar por 60 este parámetro. ¿Sí? Entonces, si multiplicamos este parámetro por 60, ¿cuánto tendremos? ¿60 por qué? Porque 60 minutos tiene una hora, ¿no? Por eso hacemos. Si lo quisiera, pues si esto fuera en porcentaje, otra cosa, pero quisiera por cada 100 unidades, pues sería por 100. Pero en este caso lo hacemos por 60. ¿Cuánto es? Menos 8,4. Es decir, cada
hora adicional de trabajo reduce el tiempo de sueño en 8.4 minutos. Cada hora adicional de trabajo reduce el tiempo de sueño en 8.4 minutos. Esa es la lectura del sindicato. ¿Qué otra variable es estadísticamente significativa? La educación, el nivel educativo. El nivel educativo, y es una relación inversa, como la que ustedes habían, sospechado. Las otras variables, estado civil, número de hijos, estado de salud, ¿qué pasa con ellas? No son estadísticamente significativas, ¿de acuerdo? Entonces ahí tenemos nuestra estimación, ojo, nuestra estimación pool, ¿sí? El estimador pool. El estimador pool de mínimos cuadrados ordinarios para esa base de datos. Pero la idea, ajá, dime. No comprendo bien, o sea, cuál es el cambio que hace, o mejor dicho, se enfrenta a la nueva base nada. El estimador pool lo único que hace es, yo sé que mi información son individuos en dos tiempos, en el tiempo 1 y en el tiempo 2. ¿Sí? Mi estructura de datos, incluso almacenada de forma larga, tiene este sentido, ¿cierto? El estimador pool lo único que hace es, yo me voy a olvidar que esto pertenece a tiempos distintos y voy a suponer que son registros de personas. Y utiliza la base de datos y la combina. ¿Sí? Es decir, es lo que vimos en la clase pasada, es una combinación de cortes transversales. Se olvida y hace caso omiso de que esos registros corresponden para las mismas personas en tiempos distintos. Dice, me voy a olvidar de eso, simplemente voy a suponer que es una única base de datos compuesta por 478 individuos. ¿Sí? Eso es lo único que hace. Pero pues ya sabemos que si tenemos información de un panel, este estimador es sesgado. ¿Sí? Está sesgado. Porque está asumiendo que el error, no hay correlación, no hay covarianza entre mi X y el error, ¿no? Estoy suponiendo que esta correlación o esta covarianza es 0. Y esto no es cierto, ¿sí? Estamos encontrando que hay unos factores que, como la genética, que sí hacen que haya esta relación, sí existe esta relación. Entonces este estimador, el estimador pool, hace de cuenta que no, que esto no existe, que estos dos periodos temporales no existen, simplemente son registros de 478 personas. ¿Sí? Eso es lo que hace. Y aplica mínimos cuadrados ordinarios a esto. ¿Verdad? Se olvida de que eso es un par. Eso es un estimador pool. ¿De acuerdo? Ahorita lo que vamos a hacer es, vamos a devolverle el sentido al panel. Es decir, voy a tener en cuenta que esto es información para las mismas personas en dos periodos de tiempo distintos. Y aprovechando eso voy a poder estimar o utilizar otro estimador que es el de primeras diferencias. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a calcular este estimador que es el de primeras diferencias. En el código, entonces, en el código lo que hacemos es lo primero que hacemos es calcular las primeras diferencias para las variables que estamos trabajando, que tenemos metidas en nuestra regresión. Vamos a calcular la primera diferencia para los minutos de sueño, para las horas, para los minutos de trabajo, para la educación, para el estado civil, para el número de hijos y para el estado de salud. Entonces, para todas, lo que ven aquí es, este comando mutate lo que hace es transformaciones de variables, ¿sí? Transforma una variable en otra, le aplica alguna transformación. Entonces, o crea variables, es el equivalente en Stata a este gen, ¿sí? Al generate de Stata, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es crear la primera diferencia o una variable que sea la primera diferencia para cada variable de nuestro modelo. Cada nueva variable, como son diferencias, la estoy identificando con una D, ¿sí? Una D. Entonces, ¿qué es de edu? Es la primera diferencia de la educación, ¿de acuerdo? Y así con todas las variables. Aquí, miren que estoy utilizando el comando pipe para anidar todo y hacer todo en una sola línea, ¿no? O sea, como si fuera una sola línea de código.
Entonces, corremos eso, eso crea nuestras nuevas variables. Si quieren ver esas variables, entonces vamos a la base de datos. Y al final de la base de datos van a tener todas las variables en primera diferencia, ¿sí? La primera diferencia de los minutos de sueño, de las horas de trabajo, de la educación, del estado civil, todas las variables están allí metidas, ¿de acuerdo? ¿Por qué no aparece el primer registro de cada variable? Miren, para el individuo 1 no aparece el registro del 75, para el individuo 2 no aparece el registro del 75, para el individuo 3 no aparece el registro del 75. ¿Por qué no aparece? Porque, claro, porque como la variable que estoy creando es la primera diferencia, solamente se puede calcular la primera diferencia del 85, que es 85 menos 81 menos 75, ¿sí? 81 menos 75. Pero no puedo crear la diferencia del 75 porque ¿con qué le resto acá? No tengo datos antes, ¿sí? Entonces, esta sí puedo crearla, esta aparece como NA, ¿de acuerdo? Eso quiere decir que en primeras diferencias mi base de datos regresa a tener 239 registros. ¿Sí se entiende por qué? Estamos eliminando casi que, es como si elimináramos una observación por individuo, ¿sí? Entonces regresamos a tener 239 registros. Vamos a correr ese nuevo modelo, que es el modelo en diferencias. Aquí en la presentación lo que estoy aplicando es este segundo modelo, ¿no? Miren, las diferencias de cada variable. La diferencia de los minutos de sueño, explicado por la diferencia de los minutos de trabajo, diferencia de educación, estado civil, y así con cada uno. Entonces, eso es el modelo 5 que ven allí. Y vamos a exportarlo para verlo, para poder leerlo de forma separada. Listo, y esa es mi estimación, ¿sí? Esa es mi estimación. Entonces estoy encontrando que el estimador, si bien no cambia su significancia, estoy encontrando, nuevamente estoy corroborando que el tiempo de trabajo sí se relaciona con el tiempo de sueño, ¿sí? Y que esa relación se mantiene inversa. Está cambiando el tamaño de la estimación, ¿sí? Está cambiando el tamaño de la estimación. Ahora nuestro estimador es 0.22, antes creo que era 0.14, y ahora es menos 0.22. ¿Cómo hacemos el análisis ahora? Pues necesitamos para hacer esta operación, ¿sí? Menos 0.227. ¿Cuál sería el análisis? Una hora más de trabajo se asocia a 13.6 horas menos de sueño. Minutos, ¿no? Minutos. Ajá. Una hora adicional de trabajo implica sacrificar ¿cuántos minutos de sueño? 13.6. Antes teníamos creo que 8, ¿no? Antes de nuestra estimación creo que era 8. Entonces, esta es una estimación más precisa, más justa. Ahí yo lo que hice fue pasar el tiempo a horas, pero la interpretación sigue siendo en minutos. No. Lo que estoy haciendo es, o sea, mi unidad de referencia es una hora, ¿sí? Una hora es la unidad de referencia, desde cuánto se va a mover. Si se aumenta el trabajo en una hora adicional, entonces en cuánto se va a mover las horas de sueño. Pero las horas de sueño, pues como no alcanzan a ser una hora,
porque es 0.22, ¿sí? No alcanza a ser una hora. Su equivalente sería pues los minutos que quedarían dentro de esa hora. No alcanza a ser una hora. Si fueran, no sé, digamos 80 minutos, bueno, yo lo calculo como 1 hora y 20 minutos, pero no alcanza a ser una hora. Entonces por eso nos queda de esa manera, tengo que leerlo en minutos, ¿sí? Entonces es 1 hora de sueño o tiempo de minutos de sueño sacrificados por cada hora de trabajo adicional, ¿de acuerdo? Esa es la interpretación de ese parámetro. Bueno, entonces, si bien no cambió la significancia y el sentido del estimador que relaciona a trabajo y sueño, sí cambió la estimación de la educación. ¿Sí? ¿Qué pasa con la educación? Ya no es significativa, no es estadísticamente significativa, ¿de acuerdo? Entonces, aquí una aclaración. Y es que aquí yo no puedo saber, al menos para la variable de educación tiene un problema, ¿sí? Y yo no puedo saber de entrada cuál es mejor estimador para la educación. Para el sueño sí, claramente este modelo es una mejor estimación. Pero para la educación yo no puedo saber de entrada cuál es un mejor estimador. Si este modelo, que es el modelo de efectos inobservados con primeras diferencias, o si el modelo pool, no puedo saber. ¿Por qué? Porque la educación de un periodo a otro para cada persona cambia muy poco, ¿sí? Cambia muy poquito. Entonces, si ustedes van a la base de datos, lo pueden ver incluso registro por registro, podemos sacar las estadísticas descriptivas de eso, y se van a dar cuenta, miren, entonces, por ejemplo, lo podemos ver en las primeras 3 personas. En el primer año tenían 16 años de educación. En el segundo año tenían también 16 años de educación. La segunda persona también tenía 16 y al siguiente año también 16. La tercera persona tenía 15 años de educación y al siguiente año también tenía 15 años de educación. ¿Por qué ocurre eso? Porque la base de datos o el estudio está aplicado sobre personas adultas. Y en las personas adultas, más o menos, el nivel educativo es constante en periodos cortos de tiempo. Por ejemplo, yo tengo el mismo nivel educativo que tenía ahorita, por ejemplo, el que tenía hace 2 años. Tengo el mismo nivel educativo. ¿Por qué? Porque no he hecho, no sé, otro posgrado, ¿sí? No me he formado más. Ustedes vienen incrementando su nivel educativo de año en año, ¿sí? La variación es muy poquita. Y este modelo tiene este problema, de que las variables que tengan muy poca variación en el tiempo tienden a tener errores estándar muy grandes. Entonces, si vamos a ver en nuestra estimación, el error estándar de la educación, miren, es demasiado grande respecto a la versión original, ¿sí? El problema es que, repito, la variación o el cambio temporal de esa variable es muy bajito, ¿sí? Eso no pasa para otras variables que cambian mucho en el tiempo. Otra variable que tiene ese mismo problema es el estado civil, ¿sí? El estado civil cambia muy poco. O sea, es una persona que era casada en la primera medición, lo más probable es que en la segunda medición siga casada. ¿Por qué? Porque han pasado solamente 6 años, ¿sí? Lo mismo una persona que era soltera, es muy probable que siga soltera, ¿sí? Y si usted toma incluso información de un año a otro, es decir, si tomamos información del 80 al 81, la variación es cada vez menos y estas variables tienen a tener un error muy grande. Entonces, ese es otro problema de este modelo. Nos sirve para ciertas cosas porque controla el efecto de las variables inobservadas que no cambian el tiempo, pero aquellas variables que cambian muy poquito, si bien las estima con errores demasiado grandes y eso cambia la significancia, ¿no? Porque eso, la significancia se mide como T, el estimador es el beta sobre el error estándar, ¿no? Entonces, si cambia este error estándar, va a cambiar nuestro estadístico T, que es la significancia de cada variable. Andrés. Para la variable de mi interés, este estimador es el mejor. Para las otras variables, yo no me confiaría del modelo de primeras diferencias. ¿Por qué? Porque estas variables cambian muy poco en el tiempo.
El sueño sí cambia mucho, estamos encontrando que sí cambia mucho, ¿sí? Entonces, para esta variable, el mejor estimador es este, efectos inobservados con primeras diferencias. Para estas otras variables no es muy concluyente este segundo modelo, sería mejor el anterior. Profe, ¿puede existir casos en que, digamos, en la primera tenga una significancia muy alta y en la segunda reduzca? ¿Cuál? ¿Qué Por variable? ejemplo, la variable que es de interés. Sí, claro. Sí. ¿Y ahí qué hacemos? ¿Qué utilizaríamos? Utilizas este segundo modelo. Sí, igualmente. Si estás seguro de que esta variable tiene la suficiente variación en el tiempo, este modelo es el indicado. ¿Sí? O sea, este modelo no es adecuado para variables o que no cambian en el tiempo, como por ejemplo el sexo, o variables que cambian muy poquito, como por ejemplo estas que vemos aquí. ¿Sí? Pero para variables que cambian en el tiempo, este es el mejor. Esta es la mejor estimación. Entonces, sí, depende de qué estemos estudiando allí. Bueno, ¿con qué vamos a terminar? Entonces, vamos a terminar con, yo no sé si esta información, bueno, los que descargaron la base, el código hoy tienen esta parte adicional, los que lo descargaron ayer creo que no lo tienen. Entonces pueden actualizar, igual vamos a revisar qué significa esto. Entonces, ¿con qué vamos a cerrar esta parte? Ahorita regresamos al R. Resulta que cuando hicimos combinación de cortes transversales, lo que hicimos fue utilizar el estimador el estimador de diferencias en diferencias, no el de primeras diferencias, sino diferencias en diferencias, y encontramos que ese estimador era muy útil a la hora de evaluar políticas públicas o programas o proyectos o intervenciones o políticas incluso empresariales. ¿Por qué? Porque nos permitía aprovechar algo que normalmente se genera, que son los experimentos naturales, ¿sí? Entonces vimos cómo se armaba un grupo de control, un grupo de tratamiento y cómo yo, a partir de calcular promedios en distintos puntos del tiempo para cada uno de esos grupos, podía yo encontrar el estimador de diferencias en diferencias. Resulta que si yo tengo información panel, puedo aplicar esa misma técnica, pero es mucho más sencilla, porque ahora ya no necesitamos crear esta interacción y darle sentido a esa interacción, ni siquiera necesito calcular promedios, no, porque todo eso queda controlado en este término, ¿sí? En el término de los efectos inobservados que no cambian en el tiempo, en A sub I. Entonces, el modelo, digamos que el equivalente al estimador de diferencias en diferencias de la combinación de cortes transversales, es este modelo que se conoce como modelo de evaluación de programas o con datos panel, ¿sí? Y es este modelo que ven aquí. Entonces voy a utilizar mi variable de impacto, es decir, la Y sub I es mi variable de impacto, es decir, la variable que yo pretendo modificar con el programa, ¿sí? Ahorita ponemos ejemplos. Una dummy de tiempo y una dummy de programa. ¿De acuerdo? Esa es toda la información que necesitamos. Todas las variables que puedan afectar a mi variable de impacto y que no se modifiquen en el tiempo quedan controladas aquí cuando calculemos la primera diferencia y podamos eliminar a sub I. ¿De acuerdo? Va a haber otra vez un error idiosincrático. A esto le aplico primeras diferencias y cuando aplico primeras diferencias, entonces el efecto del modelo queda definido por ese beta 1 estimado, que es el que se genera. Entonces, ese es más o menos, para que se entienda, es el equivalente al estimador de primeras diferencias que mirábamos en combinación de cortes transversales, pero ahora adaptado a datos panel. Miren que la estructura del modelo es la misma, lo único es que en la combinación de cortes transversales teníamos aquí un beta 2, que era la interacción entre la dummy de tiempo y el programa, ¿sí? Esto ya no es necesario. Con datos panel, esa interacción ya no es necesaria. Eso es lo que nos saltamos. Por eso se dice que es un poco más sencillo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ese es
el sistema, bueno, es el modelo de evaluación de impacto con datos PAN. Entonces, en el sistema de evaluación de programas más sencillo se obtiene una muestra de personas, empresas, ciudades en el primer periodo, ¿sí? Tomamos una muestra de individuos en el primer periodo. Entonces, supongamos que esta es nuestra muestra total, ¿sí? Una muestra N. Por si alguien quiere tratar de proyectar cómo hacer este diseño para un caso específico, ¿no? Una tesis o una investigación. Entonces, ¿cómo se podría hacer? Entonces, primero tendríamos que tener datos en un primer periodo para una muestra general. Resulta que en un periodo de intervención, una parte de esa muestra fue tratada y hay otra parte de esa muestra que no fue tratada, es decir, va a ser las veces de grupo de control. ¿De acuerdo? Es muy similar al experimento natural que mirábamos en combinación de cortes transversales, ¿no? Grupo de tratamiento, grupo de control. ¿Cuál es la idea? Que yo pueda comparar el estado de la variable de impacto en distintos puntos del tiempo para estos grupos que vemos allí. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, sí, es el mismo modelo. Si la participación en el programa solo ocurrió en el segundo periodo, entonces el efecto del programa está dado por el parámetro beta sub 1 definido en la estimación de mínimos cuadrados ordinarios para la primera diferencia. Entonces, ¿qué es este beta 1? Beta 1 es el cambio promedio en la variable de impacto entre los dos periodos, ¿sí? Esa es la misma interpretación de la combinación de cortes transversales. Esta es la versión de datos panel del estimador de diferencias e indiferencias visto en la combinación de cortes transversales. Entonces, no tiene mayor misterio. Yo no sé si tengan alguna pregunta, pero pues al menos como yo lo veo, por eso me extendí tanto en la explicación de esto en la combinación de cortes transversales, porque acá es simplemente la misma lógica con una simplificación, que es que ahora ya no necesitamos esta interacción, ¿sí? Pero el resto es lo mismo. O sea, tenemos grupo de tratamiento, grupo control, tenemos dos periodos, queremos comparar el estado de la variable de impacto entre grupos y entre periodos, y lo que quede lo definimos como el efecto del programa, ¿sí? Entonces aquí es este beta 1 simplemente el que haría las veces de ese efecto. Entonces, sí, por eso no tengo como una mayor profundidad. Si lo necesitan, en qué consiste este experimento natural y todo eso, pues está ahí también la información de cómo explicamos esto en combinación de cortes transversales, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el ejemplo que vamos a ver? El ejemplo es en una ciudad se implementó un programa de empleo que consistía en capacitar, en generar capacitación laboral para mejorar la productividad de los trabajadores, ¿sí? Eso es lo que queremos evaluar. Entonces, hagan de cuenta que estamos evaluando un programa muy similar a los programas de capacitación que hace o que implementa el SENA, ¿sí? El SENA va a las empresas, en algunos casos, les pregunta en qué necesitan capacitarse y diseña programas educativos para las empresas específicamente. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de mejorar la productividad de los trabajadores. ¿Cómo se mide la productividad de los trabajadores en este ejercicio? En la tasa de desperdicio de la industria, es decir, de cada 100 artículos que se fabrican, ¿cuántos salen dañados? ¿Sí? ¿O cuántos están bien hechos? Entonces, cuanto más productividad tengan, pues menos desperdicio va a haber. Esa es la idea básica del programa, ¿no? Si hay más productividad, menos artículos tendrán que desecharse por ser defectuosos. Esa es la forma de medir la productividad. Una forma empírica, no es la única, ¿no? Ustedes saben de microeconomía que hay muchas formas de medir la productividad, pero esa es como la forma empírica que encuentran aquí en el programa. Entonces, en conclusión, queremos capacitar trabajadores para que desperdicien menos artículos cada vez que los fabrican. Eso es lo que se quiere hacer. Esta variable scrap es la tasa de desperdicio de la industria. Lo que queremos es, o se supondría que si se implementó el programa y tiene efecto, el efecto es que la implementación del programa reduzca,
¿sí? Reduzca el desperdicio de la industria. Ese es el objetivo del programa, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué más necesitamos? Bueno, ya tenemos el indicador de desperdicio, que es scrap, o el de productividad. Grant, que es el programa, es decir, a quién se subvenciona o a quién se apoya, ¿no? O a qué empresas se les da la capacitación. Y no se necesita nada más, porque el resto de variables que podrían estar relacionadas aquí con la elección del programa quedan dentro del efecto inobservado que se mantiene constante en el tiempo. Esa es la mayor preocupación de las evaluaciones de impacto, que pueda haber cosas que hagan que determinen a las personas que quedan incluidas en el tiempo, en el programa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una variable que podría ser influyente a la hora de quedar elegido en el programa es, no sé, el tamaño de la empresa, ¿sí? El tamaño de la empresa podría ser una variable relevante. Entonces, las empresas grandes muy probablemente tienen mejor información, están mejor conectadas y se enteran más rápido de la importancia de este programa. Mientras que una empresa pequeña, o una empresa familiar, o una empresa unipersonal, pues no está muy enterada de esos programas y puede ser no apta y ni siquiera puede saber que existe ese programa. Entonces no quedaría incluido en el programa, ¿sí? Entonces el tamaño de la empresa potencialmente podría ser relevante a la hora de quedar elegida en el programa. ¿Qué otra variable podría ser importante a la hora de definir incluirse o no en el programa? Recuerden que son autoselecciones, las empresas se postulan, ¿no? El gobierno o quien subvenciona no dice estas son las empresas elegidas aleatoriamente, porque eso sería casi que un experimento. Ellos lo que hacen es hacer más un experimento natural, no es un experimento puro, es un experimento natural, es decir, las personas se inscriben al programa. ¿Qué otra variable potencialmente importante a la hora de quedar incluida en el programa deberíamos tener en cuenta? Recuerden que yo les dije, por ejemplo, en el caso similar de las juntas de acción comunal que se inscribían ellas mismas al programa que les financiaba carreteras, yo les dije es importante tener conexión a internet, ¿sí? Pues si no, no es posible postularse al programa, ¿sí? De esas variables estoy hablando. ¿Qué variable podría ser potencialmente importante para quedar inscrito en ese programa? ¿Qué se les ocurre? ¿Creen que deberíamos tener en cuenta, no sé, variables o factores geográficos? Sería importante, ¿no? Es más fácil, por ejemplo, si una empresa está localizada, no sé, en el centro de la ciudad, enterarse de esas convocatorias, ¿no? Porque la publicidad llega más fácilmente a esos lugares. Pero si nuevamente, si una empresa está ubicada muy lejos, ¿sí? En un municipio muy lejano, con difícil conectividad, difícil infraestructura, pues muy difícilmente se va a enterar de ese tipo de programa. Entonces, la cercanía debería tenerse en cuenta, ¿sí? La ubicación geográfica. El sector de la empresa debería ser importante. Debería ser importante, ¿no? No esperaría que algunos sectores que tienen mayor dinamismo y que son más importantes en la economía, pues se enteren más fácilmente de los programas que sectores que son muy marginados o que no son tan representativos, ¿sí? ¿Cómo se llaman? Sus gremios también se mueven menos, ¿no? Pero si el sector es importante, pues su gremio se va a mover más y va a ser más influyente. Entonces, en general hay muchas cosas que podrían encontrarse aquí como determinantes de quedar elegido en el programa y que están aquí metidos en el error. Entonces, lo que me permite a mí este modelo es controlar todos esos factores que sean constantes en el tiempo. Por ejemplo, la ubicación geográfica, el sector de la empresa, todo eso que es constante en el tiempo y que lo estoy omitiendo. Yo quedo tranquilo cuando hago este modelo porque la primera diferencia elimina o controla ese problema de omitir esos factores, ¿de acuerdo? ¿Qué no quedaría controlado? Pues otras variables que sí cambian en el tiempo, ¿sí? Por ejemplo, podría cambiar en el tiempo
el nivel educativo del gerente, ¿sí? O la formación del gerente. No, cambiaría en el tiempo, así sea poco, cambiaría en el tiempo. No quedaría incluido en el modelo, ¿sí? El tamaño de la planta de trabajadores cambia en el tiempo, ¿sí? Y eso no quedaría incluido aquí, digamos, o no se controlaría, que seguiría estando aquí en el error idiosincrático. Entonces, ese es el modelo, y lo que vamos a hacer es hacer la estimación, que es bastante simple, cuando tenemos información panel para hacer el modelo de evaluación. Entonces, vamos a ir aquí al código. La base de datos se llama GTrain y tiene información entonces para las empresas en 3 años, 87, 88 y 89. Información de las empresas en 3 años. Entonces, lo primero que quisiera saber es de qué forma está almacenada la información en esta base de datos. ¿Es una base de datos larga o es una base de datos ancha? ¿Qué nos hace estar seguros de eso? Porque, correcto, lo que estoy viendo es, tengo para cada unidad, miren que este es el identificador de individuo, ¿no? Aquí sí existe ese código, F-code. Entonces tengo para la empresa identificada con 4132, la tengo repetido 3 veces, cada una por cada año, 87, 88 y 89. ¿De acuerdo? Entonces ahí tengo información almacenada de forma larga, ¿sí? No está de forma ancha. ¿Tengo que hacer reshape? No, no tengo que hacer nada, mira, ya estaría ahorrado ese paso. ¿De acuerdo? ¿Cuántas empresas tengo? Correcto. ¿Cuántas empresas habría? Stephanie, ¿cuántas empresas tendríamos? 471, ¿este número? No, porque está hablando de los periodos de tiempo. Sería la mitad. ¿Cuántos? 157. 54, no. ¿Cuántos? 157, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo información para... tengo registros, tengo 471, pero tengo un registro por cada año para cada individuo. Entonces divido 471 entre 3, ¿de acuerdo? Entonces, aquí la buena noticia es que la información ya está almacenada de forma larga, no hay que hacer ningún reshape, ¿no? Ese es un buen inicio. Bueno, aquí lo primero que voy a hacer es mostrarles, o bueno, cuando vean el código y lo estudien, lo primero que hago es, quiero ver un modelo en el que originalmente yo incluya la interacción, ¿sí? Es decir, como si fuera una combinación de cortes transversales, ¿sí? Lo puedo hacer porque, como lo vimos en el caso anterior, sería casi que suponer que yo pongo la base de datos de un año arriba, la del siguiente año abajo y la del tercero siguiente, ¿sí? Entonces utilizaría 471 registros, creo esa interacción y corro este modelo que es el modelo 6, que básicamente es el estimador de diferencias en diferencias. Eso es lo que implementa aquí. Entonces, según esto, las empresas que reciben el programa, ¿sí? Es decir, que son subvencionadas por el gobierno, capacitadas, sí reducen el número de desperdicios, es decir, sí mejoran la productividad, pero el problema es que esto no es estadísticamente significativo, ¿sí? Entonces, con mi estimador de primeras diferencias no tendría un resultado significativo. Vamos a ver si eso cambia o no cuando implementemos el estimador de
o la evaluación del programa con datos panel. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Esto ya lo saben, declaramos el panel aquí, le especifico cuál es mi código o mi identificador y cuál es mi año. Miren que lo que hace es organizar la base de datos seguidos los años para cada unidad, ¿no? Se repite la unidad y van cambiando simplemente los años. Los 3 primeros registros son información para el primer individuo y así sucesivamente. Después, ¿qué hago aquí? Crear las primeras diferencias de cada variable. Aquí lo que hago es hacer la estimación en primeras diferencias. Y miren lo que ocurre en este caso. Miren lo interesante. Corrí exactamente el modelo de primeras diferencias, corrí exactamente el modelo de diferencias en diferencias, pero ahora con información panel, es decir, tenía la interacción, ¿sí? Tenía la dummy, tenía la variable dummy, la variable de programa y la variable o la interacción. Miren lo que ocurre si yo hago eso ahora con datos paneles. Miren lo que ocurre. Desaparecen 2 variables, o la estimación para 2 variables. La estimación para la dummy y desaparece la estimación de la interacción. ¿Sí? ¿Por qué ocurre eso? Porque esa información es redundante, es decir, eso ya está controlado dentro de A sub i. Cuando yo hago la diferenciación, estas variables no van a cambiar en el tiempo, así que lo único relevante es el programa. ¿Sí? Entonces, por eso es tan simple este modelo. Todo lo que tengo que hacer es estimar entonces la tasa de desperdicio, que es mi variable de impacto, en función del grant, ¿sí? En función del grant. Eso es todo lo que hay que hacer. Entonces, cuando yo hago esta estimación, que es el modelo 8, tengo exactamente la misma información que antes, pero ahora ya no tengo ninguna variable omitida, ¿no? El estimador es 0.7394, es decir, en principio lo que diría es las empresas que fueron beneficiadas con la política de educar a sus trabajadores reducen la tasa de desperdicio en 0.73. ¿Cuál es el problema de esa estimación? Sigue sin ser significativa. Entonces aquí tengo evidencia ya con 2 modelos, ¿sí? ¿Qué me están diciendo? Que ese programa no tiene efecto, que ese programa no mejora significativamente la productividad de los trabajadores en las empresas. Entonces tiene que reestructurarse el programa, tiene que enfocarse de mejor manera, tiene que cambiarse la estrategia, pero originalmente no está sirviendo, ¿sí? Esa es la conclusión entonces del programa. Para terminar, pues observen que originalmente el modelo, digamos, la intención de los modelos que hemos visto, tanto en combinación de cortes transversales como aquí con panel, es evaluar programas, ¿sí? ¿Qué les puedo decir yo? Ahí hay muchísimo potencial. Si ustedes no tienen nada que investigar, mi preocupación ya que están como en este punto es tratar de, en lo posible, buscar o inspirar un poco ideas o darles ideas que podrían ustedes tomar como trabajos de grado, opciones de investigación o lo que sea. Y en evaluación de programas hay muchísimo potencial. Hay muchísimos, o sea, no se imaginan, hay bases de datos muy buenas del DANE, de los organismos multilaterales, incluso instituciones locales con registros administrativos, y es muy bueno, digamos, llama mucho la atención evaluar programas, ¿sí? Evaluar programas públicos, políticas públicas o estrategias empresariales es muy viable. La econometría, miren que es relativamente sencilla, es un poco el trabajo es en las bases de datos y organizar, pero ya una vez se tienen, los modelos son relativamente sencillos, ¿sí?
Los modelos de primeras diferencias, los modelos panel que acabamos de ver son relativamente sencillos. Entonces hay mucho potencial. Yo hablaba con algunos de ustedes, todos los días sale una noticia que uno diría, qué bueno hacer una investigación para evaluar. Les ponía un ejemplo ayer. La noticia de esta semana es que querían instalar una carceleta en alguno de los corregimientos. ¿Sí? Se supone que la instalación de una cárcel, ¿sí? ¿Sí saben a qué me refiero con la noticia, no? ¿Sí la escucharon? Entonces, se supone que quieren construir la cárcel en un corregimiento. La gente del corregimiento salió a protestar porque dicen que no quieren esa cárcel en su lugar porque les generaría muchos problemas. Los problemas de corto plazo que ellos ven probablemente son porque va a haber, no sé, si aquí van a haber delincuentes, pues van a agruparse alrededor de este foco, pues también delincuencia, ¿no? Y si aquí hay colegios, pues, hospitales y todo eso, incluso los niños, pues sería un problema. Entonces ellos ven como los problemas de orden público. Yo les comentaba que no están viendo en este momento que en el largo plazo o en el mediano plazo una preocupación importante es el precio de las viviendas, ¿sí?, en este sector. ¿Qué esperarían que ocurra con el precio de las viviendas en el lugar donde se va a construir la cárcel? ¿Que baje o que suba? Que baje, porque nadie quiere vivir al lado de una cárcel. Nadie quiere vivir al lado de una cárcel. ¿Sí? La gente debería pensar, o una preocupación que yo siento que tienen implícita, aunque no la han manifestado, ellos expresan unas posiciones un poco más de orden social, es económica. La mayor preocupación debería ser económica. Estas personas están preocupadas que si les ponen una cárcel al lado, el precio de sus viviendas empieza a caer. Entonces, sería fácil, ¿sí?, si eventualmente se construye esta cárcel, evaluar esos efectos. ¿Por qué? Porque el IGAC o cualquier otra fuente de información que brinde algunos datos sobre precios de viviendas me permite a mí comparar antes y después las viviendas cercanas y lejanas a la cárcel, ¿sí?, antes y después. Yo ya tengo grupo de control, grupo de tratamiento, tengo un antes, tengo un después. ¿Qué puedo hacer? Puedo hacer un modelo de diferencias sin diferencias. Si esas viviendas son las mismas, puedo además hacer un panel que es incluso más sencillo. Entonces, esta información o las ideas de investigación alrededor de la evaluación de programas públicos, ¿sí?, todos los días se generan. Todos los días se generan ese tipo de ideas de investigación. Entonces yo les diría pues, que estén ahí como pendientes y obviamente pues si necesitan algo que yo les pueda como orientar, pues ahí con ideas yo estaría dispuesto, ¿vale? La siguiente clase vamos a continuar el análisis de modelos panel con unos modelos un poco más avanzados. Entonces esa lectura es el siguiente capítulo de Goodrich. Siguiente capítulo que es, creo que es el 14. El capítulo 14 que se llama Métodos avanzados para datos panel. Y allí vamos a estudiar dos nuevos estimadores. Ya aquí vimos uno, pero vamos a estudiar dos nuevos estimadores para datos panel, que son el estimador de efectos fijos y el estimador de efectos aleatorios. Entonces, por favor, es una lectura más juiciosa de ese capítulo. Eso es tal vez lo más importante de los modelos panel. Y en la siguiente clase continuamos, ¿vale? Esta semana no tiene ninguna actividad, no hay taller adicional, entonces, por favor, la lectura juiciosa de esos capítulos. Esta línea del ¿qué hace? ¿Qué línea? ¿Qué número? La que está arriba del ¿Esta? Sí. La vamos a estudiar cuando veamos los siguientes modelos, pero es para obtener estadísticas descriptivas para datos panel, de variables en datos panel. Estadísticas descriptivas en datos panel. ¿Por qué? ¿Qué hay? Yo no me trabajo. No he escuchado. Profe, y otra cosa. Supongo que saldrá alguna información.